¿Dónde está? ¿Llegó en Bogotá? Sí. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a dar 2 minutos de espera e iniciamos con la charla. Mientras tanto, los invitamos, como siempre, a que a través del chat en el grupo de Facebook nos comenten desde dónde se están conectando, desde qué ciudad, departamento, vereda, país. Todos bienvenidos. Muchas gracias. Un saludo a Fabián Andrés Torres, a María del Mar Sarmiento, a Píntala como quieras, historias, son los primeros amigos que se conectan. A Jorge Restrepo desde Envigado, nos reporta sintonía. Un saludo a María del Mar Sarmiento desde Montreal, Canadá. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta nueva eh, sesión de charlas del Grupo de Apropiación Social de nuestro Patrimonio Arqueológico Colombiano que iniciamos el año 2023, como siempre con temáticas relacionadas a lo que nos atañe en el grupo de Facebook, a través de divulgar y en esta ocasión con el apoyo de la Veeduría para la Repatriación del Patrimonio Arqueológico Colombiano, del Macizo Colombiano. Nos acompaña también David Dellenbach y Marta Gil, quienes estaremos tras bambalinas, esperando lo que nos va a contar Pierre Lawson, nuestro invitado el día de hoy, quien nos trae una charla titulada Repatriación del Patrimonio, el caso de las esculturas del macizo colombiano. Una breve presentación de Pierre. Pierre ha trabajado en centros culturales franceses en Ciudad de México y Lima.
Sus estudios se enfocan en las políticas culturales en América Latina. Se ha especializado en relaciones internacionales con maestría en Administración de Artes y con un postdoctorado en estudios avanzados en América. Recientemente participó en el foro Disputas y Armonía, Patrimonio Cultural en la Escena Global, una lectura amplia de las realidades que emergen y subyacen en los procesos de restitución, repatriación, retorno y tenencia de bienes culturales, que fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad del Rosario. Pierre vive actualmente desde donde se conecta en la ciudad de Nueva York junto con su familia. Pierre nos hará énfasis en su nuevo libro, que pues, es una novedad editorial, titulado Devolución del Patrimonio Cultural a Latinoamérica y en específico del caso de la estatuaria del macizo colombiano que se encuentra en el Museo de Berlín en Alemania. Pierre, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estaremos acá pendientes también de los comentarios de los asistentes que sabemos que van a nutrir y retroalimentar lo que usted nos comparta. Igualmente con Marta y David que se encuentran en San Agustín, estaremos atentos a su charla. Bienvenido, Pierre. Muchas gracias por la invitación. Es algo muy especial para mí, la verdad, de poder hablar con ustedes porque, pues, una cosa cuando uno hace investigación es de hablar con un público académico en el marco de conferencias, por ejemplo, pero realmente es para mí más importante y tiene todavía más sentido poder hablar con esta invitación de David y de Marta y de su grupo de la veeduría, porque pues siento que es como una conexión mucho más directa con lo que es el tema de mi libro, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias por ofrecerme este espacio. Gracias a usted. Voy a compartir, si quieren, mi pantalla. Vale. Para que los que nos están siguiendo puedan seguir desde... okay. Listo, Perfecto. ya la Ahí. tenemos. Y sí ven lo que está en mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Entonces, pues, el día de hoy sí les quiero compartir un poco lo que son los resultados de mi investigación, que como comentaba Diego, publiqué el año pasado en inglés, que por cierto espero publicar en los próximos meses en español. Estoy hablando ahora con una casa editorial y entonces espero que se pueda hacer la traducción y publicación del libro en español. Hoy les quiero hablar del tema de los retornos o de las restituciones. Hay varios términos que se usan. Y es realmente un tema de moda un poquito, ¿no? Últimamente está obviamente los casos colombianos, pero realmente es algo que se está hablando en el mundo entero desde hace ya 4 o 5 décadas, pero el tema está cobrando todavía más, creo, urgencia en los, digamos, 5 o 10 últimos años. Y yo quiero empezar explicándoles un poquito cómo me llegué a interesar en este tema y cómo me llegué a interesar particularmente en este punto de vista de querer examinar lo que estaba pasando dentro de los países que piden el retorno de ciertos objetos o artefactos. Cuando yo me empecé a leer un poco más sobre el tema, me di cuenta que muchos de los estudios se enfocaban al punto de vista legal, ¿no? Es decir, que se preguntaba si el país que pedía el artefacto realmente era su dueño. Y este estándar se medía, por supuesto, a la luz de los textos de las leyes nacionales, que sabemos que desde el siglo XIX, en realidad, casi todos los países del mundo tienen leyes, por lo menos a cierto grado de protección de lo que se llega a definir como el patrimonio cultural, ¿no? Pero más importante todavía es la cuestión de si existen o no textos de ley internacional, porque pues
esas negociaciones de retornos o de restitución se hacen muchas veces de Estado a Estado. Es todavía más el caso, por ejemplo, en el caso de las estatuas de San Agustín, porque pues, se encuentran en un museo público en Berlín, es decir, que el museo mismo puede, digamos, esconderse detrás de las autoridades políticas del país, ¿no? Y eso es el caso de muchos museos en Europa. Entonces, por ejemplo, les puse acá en pantalla algunos ejemplos, pero el convenio de la UNESCO de 1970 es particularmente importante porque, digamos que todo objeto o artefacto salido ilegalmente de su país después de esa fecha se convierte en una papa caliente, ¿no? Para cualquier museo que quisiera adquirirlo. No es, desafortunadamente, todavía hay museos y más todavía colectores que, que, que no le dan mayor importancia a esto, pero digamos que los museos serios hoy día difícilmente pueden adquirir o guardar en su colección objetos que hayan sido desplazados y que se pueda comprobar que fueron desplazados después de esa fecha. Sin embargo, el problema que yo tenía con esta perspectiva es que no permite resolver o entender los casos de los objetos que fueron desplazados antes de esa fecha, ¿no? Um, y ese es el caso de todos los artefactos que les voy a presentar a continuación, ¿no? Entonces, esos objetos que fueron desplazados en la época colonial o, como es el caso en Colombia, después de la independencia, pero antes de la adopción de esos textos internacionales. Entonces, me quedaba un poco corto, digamos, la explicación legal. Además que el problema de expresión legal es que no nos explica el por qué nos importan esos objetos, ¿no? Es una lectura bastante racional de textos de ley, pero no nos permite entender cómo llegamos a ese punto. Luego, otro punto de vista que muchas veces se adopta en los libros o en los artículos académicos que tratan del tema es el de los museos, ¿no? Y algo que se escucha mucho, especialmente por parte de esos grandes museos europeos o norteamericanos, como es el Museo del Louvre en París o el Museo Británico en Londres, el Metropolitano acá en Nueva York, es que no se puede abrir la caja de Pandora del retorno o de la restitución, porque de ser así se vaciarían sus colecciones, ¿no? Y entonces se destruiría su misión como instituciones de saber y de preservación del patrimonio, ¿no? Y ahí, bueno, es un tema sobre el cual he escrito también. Yo creo que es como desconsiderado este argumento a esta altura, porque pues la práctica de los retornos y de las restituciones nos demuestra que no es así, ¿no? Los países o los grupos que quieren la devolución de ciertos artefactos no quieren que todo regrese. Primero porque hay la conciencia de que no hay capacidad de hacerse cargo de todo, ¿no? ¿Para qué queremos cientos de estatuas o de cerámicas si es para ponerlas en alguna bodega de un museo donde nadie las va a usar, ni ver, ni estudiar? No tiene mucho caso. Pero segundo, también porque yo creo que existe también una conciencia de esa noción de patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que entonces pues también se puede justificar que en otras partes del mundo se puedan presentar ejemplos del arte y de los objetos culturales de una cultura o de una civilización desaparecida, ¿no? Entonces, todo eso para decir que yo creo que a esta altura nadie piensa que, bueno, a lo mejor lo siguen diciendo esos museos, pero creo que no podemos dar mucha importancia a este argumento de que se vaciarían los museos. En especial porque al mismo tiempo está llegando, creo, desde hace una o dos décadas, una nueva generación de curadores. Gente más joven que no solamente vienen del mundo de la historia del arte, sino que también vienen de la antropología,
o de otras disciplinas de las ciencias sociales y que están influenciados por el movimiento de los estudios decoloniales o postcoloniales y le ponen más énfasis en la historia de las colecciones de sus museos, cómo llegaron a conformarse. Y es ahí donde, claro, pues se observa que a lo largo del siglo XIX hubo campañas dirigidas por los que eran en aquel entonces las potencias coloniales o imperialistas y que se recolectaron objetos a través del mundo, muchas veces de forma violenta o ilegal, ¿no? Entonces creo que hay para esas personas esta conciencia de que el futuro de sus museos pasa por la restitución o la devolución de algunos de los objetos que están en sus colecciones. Les puse acá dos ejemplos, que creo que es importante también porque estamos, claro, enfocándonos a Colombia el día de hoy, pero yo creo que es importante entender que es un tema global. Entonces les puse dos ejemplos de publicaciones recientes enfocándose a África. Por un lado está un reporte que comisionó el presidente de Francia, Macron, a dos académicos que examinaron las colecciones públicas de arte africano en Francia y que ellos tienen una postura bastante radical de deber devolver ahí sí decenas de miles de objetos. Hasta ahora no ha producido mucho efecto, pero es un documento muy interesante. Y el otro ejemplo que les puse es de un curador del Museo de la Universidad de Cambridge, que él está al frente de ese movimiento de retorno de los bronces de Benín a Nigeria. Y entonces también les invito, si les interesa, a que lean ese libro donde él explora cómo llegaron los bronces al Reino Unido y donde denuncia la violencia colonial y los eufemismos de la historiografía, de cómo se presentó, digamos, el robo de los bronces como un tema de justicia cuando realmente se trataba de saquear los restos de las ciudades conquistadas por el ejército imperial británico. Entonces, pues ahí es como yo llego, ¿no? Un poco a ese punto, porque yo me preguntaba, pero, ¿qué está pasando en Colombia, en México, en Perú? Yo sé que a lo mejor eso les va a parecer raro porque ustedes están ahí, pero les aseguro que desde el punto académico de Norteamérica donde estoy, nadie parecía preguntarse por qué un país como Colombia o como México o como Perú quisiera obtener la devolución de algunos objetos, como si fuera algo natural, ¿no? Y ahí yo creo que hay un tema que es muy importante, es que el patrimonio no es una cosa, en el sentido de que no queremos naturalmente a las cosas del pasado. De ser así, guardaríamos todo. Y no es así. Seleccionamos las huellas que guardamos y que conservamos de nuestro pasado. Entonces, ¿por qué conservamos algunas huellas y otras no? ¿Con qué propósito? Y de forma más general, ¿quién decide lo que es importante y qué está en juego políticamente? Yo soy politólogo, entonces me interesa esa parte política de esta pregunta, ¿no? Y entonces, y una cuestión que es muy importante, yo creo, ahorita para el caso de las estatuas de San Agustín, ¿a quién devolvemos? ¿No? Al Estado como representante de la nación, a un grupo particular, tal vez a una comunidad indígena. Una vez más, ¿quién toma esas decisiones? ¿No? Esas eran realmente las preguntas que a mí me interesaban. Entonces, antes de pasar a lo que son algunas de las conclusiones que presento en mi libro, quiero hablarles un poquito de mis casos de estudio. En mi libro, entonces me enfoco a 3 países de Latinoamérica y para cada país tomo como ejemplo dos casos, dos historias, que así debería decir, porque pues son realmente historias que empiezan décadas o siglos atrás y que encuentran
su resolución en años recientes. Empezaré con Perú, se los presento en el orden en el que los estudié cronológicamente durante mi proceso de investigación. Empecé con Perú, donde cuando yo vivía ahí se estaba desarrollando esa historia. Todos conocen Machu Picchu, por supuesto, que se ha convertido en un ícono nacional, turístico, cultural de Perú. Ahí, y es un caso interesante en comparación con el de San Agustín, porque al mismo tiempo que Theodor Preuss, el arqueólogo que se llevó las estatuas de San Agustín, estaba en Colombia, en Perú estaba un arqueólogo que se llamaba Hiram Bingham, que estaba comisionado por la Universidad de Yale y por la National Geographic, que publica todavía esa revista muy famosa. Y él fue el descubridor, voy a usar comillas acá, de Machu Picchu, no el descubridor porque pues toda la gente que vivía ahí sabía que existían estas ruinas, pero digamos que él fue quien lo publicitó para un público más global, ¿no? Entre 1912 y 1915, él hace varias campañas de excavaciones, que son las primeras excavaciones científicas, digamos, en Machu Picchu, y se lleva consigo el producto de sus excavaciones con, y eso es muy importante, con el acuerdo del gobierno peruano. El gobierno peruano le da 18 meses para hacer sus estudios y mandar de vuelta los materiales. Por varias razones no se puede, la universidad pide extensiones, el gobierno peruano acepta, hasta que finalmente en dos ocasiones, en 1918 y luego en 1921, el gobierno peruano, a través del cónsul en Washington, pide oficialmente la devolución. Y él cada vez dice que necesitan más tiempo, y luego parece que se olvida. No se olvida tanto la colección en sí mismo, porque pues en Perú todo el mundo, mucha gente sabe que esta colección ahí, pero sí se pierde la memoria de que la universidad lo debería de devolver. Y la colección se queda ahí en las bodegas del museo hasta los años 80, cuando entran dos curadores que van a volver a empezar a trabajar y a hacer estudios en base a esta colección. Pero es solamente a fines de los años 90 cuando una señora peruana que se llama Mariana Multepis, que es la esposa de un historiador muy famoso en Perú, ella se interesa en esta colección. Ella sabía de la colección porque había viajado a Yale justamente con su esposo. Entonces, ella empieza a buscar en los archivos y ella encuentra los documentos donde está comprobado que Yale hubiera tenido que devolver los materiales y nunca se hizo. Entonces, ella arma su propia campaña, ¿no? Hasta que un par de años después entra un nuevo presidente, Alejandro Toledo, elegido en parte sobre la campaña que él hizo presentándose como de origen indígena, y su esposa, que es antropóloga, le ve, digamos, el potencial político al asunto, ¿no? Entonces ellos van a armar una campaña que se va a hacer cada vez más fuerte, van a empezar negociaciones muy difíciles, muy tensas con Yale, hasta que finalmente es el siguiente presidente, Alan García, que va a firmar un acuerdo en el año 2010 para el retorno de la colección. Y hoy día esta colección se encuentra en una casa que le pertenece a la Universidad Nacional San Antonio de Abad en el Cusco, y donde ha estado desde ahora hace 10 años. Entonces, ese es mi primer caso. Mi segundo caso de Perú tiene que ver con una colección de textiles funerarios de la cultura Paracas. Datan aproximadamente del primer milenio de nuestra era cristiana y estaban enterrados, envolviendo momias enterradas en un desierto, lo que explica que se encontraron en un excelente estado de conservación. Y fueron encontrados en los años probablemente 1920 y empezaron a aparecer a la venta en mercados en Lima. En aquel entonces vivía un cónsul de Suecia en Lima que se interesó
compró varios de ellos y se los llevó consigo a Suecia a principios de los años 30. Y luego él donó su colección de textiles al Museo de la Ciudad de Gotemburgo, donde él estaba originario. Una vez más, ahí se quedó la colección, sí, con especialistas sabiendo que estaba ahí, visitándola de vez en cuando, pero parece que a nadie realmente se le ocurría pedir su retorno al Perú. Hasta el año 2008, y les hablaba antes de esa nueva generación de curadores que tienen perspectivas diferentes sobre sus colecciones, y aquí tenemos un ejemplo de esto. El Museo de las Culturas del Mundo de Gotemburgo empieza una serie de exposiciones revisitando la historia de sus colecciones, y una de ellas se llama Un Mundo Robado y presenta toda esta colección de textiles. Entonces, claro, están públicamente reconociendo que esos textiles están robados. Entonces, pues un poco que no le queda de otro a las autoridades peruanas reclamar su devolución. Además, que acuérdense que esto está pasando al mismo tiempo que Perú está negociando el retorno de la colección de Machu Picchu. Ahí sí las negociaciones fueron más fáciles porque la ciudad de Gotemburgo aceptó bastante rápidamente esta devolución. Lo que tardó después fueron años de negociación sobre las condiciones técnicas para el retorno de la colección, lo que se hizo en varias etapas en los años que siguieron. Y ahora esta colección está en un nuevo museo de arqueología que se encuentra en Pachacamac, justo al sur de Lima. Ahora, me voy a México y para hablarles del caso del penacho de Moctezuma. Se trata de un toque de plumas que hubiera pertenecido al último emperador azteca. Ahí sí hay muchas cosas que no sabemos de este objeto, no estamos seguros de cuál era su función, no sabemos, por cierto, que perteneció a Moctezuma, tal vez estaba usado por un sacerdote. Lo que sí sabemos es que llegó muy temprano a Europa, en el siglo XVI. No sabemos si fue robado, como lo argumentan algunas personas, o si fue un regalo de Moctezuma al emperador Carlos V, como fue la versión defendida por el museo durante mucho tiempo. Es un objeto que interesó en México desde hace bastante tiempo. Lo que ven acá en la pantalla, abajo a la derecha, es una foto del original que se encuentra en Viena. A la izquierda es una copia que un presidente mexicano mandó hacer en los años 30 y que se encuentra ahora en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Pero es solamente a partir de los años 80 que se empieza a hablar públicamente de pedir la devolución de esto. Y una vez más acá tenemos un caso donde esas demandas vienen de la sociedad civil. Es decir, que hay dos personas en particular, un señor que es un danzante, es decir, una persona que hace bailes tradicionales, folclóricos en el zócalo de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Y él organiza en los años 80 una serie de viajes con su grupo de danzantes y ellos van de capital en capital durante el verano y terminan haciendo un performance frente al museo donde se encuentra el penacho en Viena. Entonces, eso obviamente llama mucho la atención, ¿no? Y él hace esto muchos años. Y luego también está una señora que se llama Blanca Moctezuma. Ella dice ser descendiente directamente del emperador, lo que es posible porque pues, el emperador tuvo muchísimos hijos. Entonces, pues bien puede ser que 15 generaciones después ella fuera descendiente, ¿no? Y ella también empieza a presionar a las autoridades mexicanas argumentando pues que deberían de pedir oficialmente la devolución de este penacho. Lo que se hizo en varias ocasiones, en los años 90 y 2000, no a nivel del presidente, siempre se hizo a nivel del Instituto de Antropología o por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero sí se presentaron pedidos, ¿no? Cada vez el museo
dijo que no, y en el año 2011 se organizó una comisión binacional con expertos para examinar el penacho. La conclusión a la que se llegó es que el objeto es demasiado frágil y que no podría soportar un viaje. Es una conclusión que es disputada, pero digamos que aquí se quedó la conversación un poco, ¿no? Hasta ahora, y eso le sirve al museo para seguir denegando las peticiones mexicanas, y al momento el presidente López Obrador, él insiste mucho en este tema, pero sin éxito por ahora. El otro caso mexicano es el de una colección de frescos de Teotihuacán. Teotihuacán es esta ciudad prehispánica que se encuentra justo al norte de la Ciudad de México, donde están esas pirámides muy impresionantes. Y en los años 60, no se sabe realmente cómo, unos huaqueros encontraron unos frescos que se encontraban en una zona habitacional de Teotihuacán. Y no se sabe muy bien cómo lograron sacar esto, porque pues aquí no estamos hablando de un objeto que alguien se puede poner en la bolsa, ¿no? O sea, son pedazos de muro. Pero bueno, lo lograron, y un ciudadano norteamericano interesado en la arqueología mexicana los compró y logró llevárselos a San Francisco, donde él vivía. Una vez más, cómo lo logró no se sabe muy bien. Pero total, él, al morir a fines de los años 70, dona su colección de frescos al Museo Dillon de San Francisco, que, créenlo o no, yo sí lo puedo imaginar, el museo como que se queda un poco en shock, porque pues no tenía una gran colección de objetos prehispánicos y ciertamente no tenían el expertise para poder hacer la conservación, ¿no? Entonces, por un lado, un juez determina que sí es legal esta donación y que el museo es el propietario legal. Por otro lado, el museo contacta a las autoridades mexicanas para pedir ayuda en la conservación. Claro está, las autoridades mexicanas dicen que esos frescos le pertenecen a México. Entonces, durante los siguientes años, hasta el año 85, se va a negociar, se va a trabajar en la restauración de los frescos en conjunto, pero también se va a negociar el retorno. Y la solución que se encontró, que yo argumento en mi libro, yo entiendo, ¿no? O sea, es una decisión que se tomó hace ya casi 40 años en un contexto muy particular, y digamos en un contexto cuando se hablaba poco todavía de restituciones. Pero la solución que se encontró es que la mitad de la colección se quedó en San Francisco y la otra mitad se regresó a México. Yo argumento que hoy día no sería probablemente posible hacer este tipo de cosas, sin que por lo menos, por ejemplo, se reconociera que los frescos que se quedaran sean la propiedad de México, ¿no? Pero bueno, así fue el acuerdo que se concluyó en esa época. Ahora, mis dos casos colombianos, que seguramente mucha de la gente que nos está escuchando conoce mejor, son dos casos colombianos. El primero, el de la colección Quimbaya, son 122 objetos de oro de la cultura quimbaya de aproximadamente 5 o 6 siglo de nuestra era, encontrados en el año 1890 en el Quindío, en la zona cafetalera, en la tumba de un cacique. El presidente Holguín en la época manda esta colección, compra la colección con dinero público, la manda a Madrid para participar en una exposición hispanoamericana que tiene lugar en 1892, y cuando cierra la exposición al año siguiente, regala la colección a la reina María Cristina para oficialmente agradecerle de haber arbitrado en una disputa territorial que Colombia tenía con Venezuela a favor de Colombia. Entonces, pues hoy día esta colección está en el Museo de América de Madrid, y desde unos 20 años hay dos movimientos particularmente en Colombia que buscan la devolución de esta colección a Colombia. Uno es el trabajo de la Academia de Historia del Quindío, que son un grupo digamos, de historiadores amateurs, si lo puedo decir, aficionados,
Es decir, que no son necesariamente profesionales de la historia, ¿no? O sea, tienen otros intereses también, pero ellos han sido muy activos presionando a las autoridades colombianas y españolas. Y por otro lado, están dos abogados en Bogotá que ellos sí se fueron por la vía legal y hasta que su caso llegó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional organizó una audiencia en el año 2016 y en el 2017 falló a favor de esos abogados, pidiéndole al Ejecutivo colombiano que hiciera todo lo posible para traerla de vuelta a la colección. Lo que no... o sea, básicamente los 5 o 6 últimos años no ha pasado nada que se supiera. Pues, hay un secreto ahí alrededor del estado de las negociaciones, pero digamos que parece que la administración actual del presidente Petro está mostrando mucho más interés porque pues ya en los periódicos se pueden leer declaraciones de oficiales que dicen que se está negociando este retorno. Y finalmente, mi último caso, que está un poco en el mismo, en una etapa similar, bueno, ustedes conocen mucho mejor, que son el de las estatuas de San Agustín, que se llevó el arqueólogo Preuss, ahí sin autorización por parte del Estado colombiano, y que desde el año 1990, gente como David Dellenbach, y ahora el grupo de la veeduría en San Agustín están peleando para que puedan regresar, ¿no? Hubo, digamos, indiferencia de las autoridades colombianas durante mucho tiempo, pero digamos que en los últimos meses se está anunciando públicamente que hubiera negociaciones con el Museo de Berlín. Sin embargo, el secreto alrededor de esas negociaciones hace que se sabe poco de lo que va a pasar. Ahora, me voy ahí, espero que no sea demasiado largo. Me voy ahora a algunas de las conclusiones que yo estoy desarrollando en mi libro. Una pregunta muy importante para mí era de entender por qué había interés en esos artefactos en particular, ¿no? Entonces, propuse, digamos, tres grandes explicaciones. Una es a nivel de las ideologías, una es en términos de política pública y la tercera es en términos de los actores que están involucrados. Entonces, empezando con ese nivel ideológico, me interesa en la cuestión del nacionalismo porque un argumento que usan mucho los museos occidentales para negarse a devolver objetos o artefactos, es decir que eso iría en contra de los intereses de la ciencia y del conocimiento y que al final esas demandas solamente surgen por nacionalismo. Entonces yo quería entender lo que podía significar esto en América Latina, ¿no? Sabemos que las independencias en América Latina se dieron hace ahora un poco más de 200 años y que los nuevos estados surgidos de este proceso se encontraron con poblaciones muy diversas, ¿no? Estaban los criollos de origen español, los indígenas, los descendientes de los esclavos africanos y claro, todas las mezclas entre esas tres grandes categorías, ¿no? Entonces, progresivamente, los estados intentaron forjar esa idea de un pasado común para, para, para crear esa idea de una unidad nacional. Y eso se trata cuando hablamos de nacionalismo, ¿no? Y prefiero hablar de nacionalismo que de nación, porque el nacionalismo es una ideología, es un proceso. Yo no sé si existen naciones o no. Ciertamente existen la ideología del nacionalismo que busca crear este sentido de unidad, ¿no? Y entonces, en este proceso, los grandes imperios precolombinos van a ser muy útiles. Es decir, por ejemplo, el azteca en México o el inca en el Perú, y es ahí donde hay una diferencia grande con Colombia, porque por supuesto existen muchas culturas precolombinas en el territorio
actual de Colombia, pero ninguno tuvo, digamos, el proyecto imperialista de la misma forma que lo tuvieron los incas o los aztecas. Algo paradójico de este proceso que se dio fue que ese pasado indígena que se estaba promoviendo desde el Estado era un pasado sublimado, ¿no? Es decir, que se desconectaba un poco de lo que pasaba con las personas indígenas contemporáneas, que se seguían discriminando o considerando como inferiores durante mucho tiempo. Y esto durante, pues, el fin del siglo XIX, que es cuando se empieza a ver apreciación e interés por los restos arqueológicos, y en las primeras décadas de los años 30, del siglo XX, perdón. Y ahí, insisto en eso, la arqueología estuvo al servicio de este objetivo, porque la arqueología es una ciencia nueva, de la misma forma que la arqueología, disculpen, que la arqueología occidental, alemana, norteamericana, sirvió los proyectos imperialistas de esos países. A nivel nacional, la arqueología en México, en el Perú, en Colombia, sirvió ese propósito de crear un discurso de unidad nacional, ¿no? A eso se suman otras ideologías que permiten lidiar con la diversidad de las poblaciones. Una de esas es el indigenismo, que fue muy influencial, particularmente en México, un poco también en Perú, menos en Colombia, aunque existió también, que buscaba ahí sí mejorar las condiciones de vida de las personas indígenas contemporáneas, pero a través de esa idea de que ellos se iban a asimilar al modo de ser occidental, ¿no? Al contrario de otra ideología que apareció más tarde en el siglo XX, que es el multiculturalismo, que ahí sí tuvo más influencia en Colombia particularmente, lo que se traduce, por ejemplo, en muchas disposiciones de la Constitución de 1991, ¿no? Que el multiculturalismo, a la diferencia del indigenismo, no busca una asimilación, sino más bien que reconoce el derecho a la diferencia y otorga derechos propios en base a esa diferencia. Entonces, pues, yo sí acepto la idea de que el nacionalismo y esas otras ideologías que les comentaba son importantes para explicar por qué queremos esos objetos. Los queremos porque, retomando un poco esa idea que también les presentaba antes, que el patrimonio es algo a lo que nos educamos, es algo que construimos. A través del concepto de patrimonio le damos sentido a los restos que tenemos del pasado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el nacionalismo es una ideología muy importante para explicar por qué necesitamos usar esos rasgos del pasado. Ahora bien, si aceptamos que el nacionalismo es importante, y ahí una vez más quiero insistir, yo creo que por nacionalismo a veces, en especial en países occidentales, lo entendemos como una ideología muy agresiva, racista, en contra de lo extranjero, ¿no? Pero yo creo que también hay que pensar en nacionalismo como una ideología de cohesión de un grupo que comparte un territorio y a quien hay que darle una razón de sentir que comparten algo, una razón de convivir dentro de un territorio, ¿no? Entonces, que a lo mejor puede ser una visión un poco más positiva, digamos, de lo que podría ser el nacionalismo. Ahora, eso no contestaba otra pregunta que tenía, que era de saber por qué las demandas de devolución o de retorno se hacían más fuertes desde los años 80 y 90, ¿no? ¿Por qué no antes? Porque al final ese proceso de construcción de la nación se viene haciendo desde hace casi 2 siglos, ¿no? Y entonces ahí lo que yo propuse es que corresponden las demandas de retorno a un contexto internacional, sin duda, porque pues,
otros países en otras zonas del mundo, les hablaba de África antes, pero es el caso en Grecia, en Egipto, en Italia, también se empiezan a interesar mucho por ese tema. Entonces yo creo que eso influencia lo que está pasando en Latinoamérica, pero también los años 80 y 90 marcan, digamos, un momento de crisis para el Estado-Nación como se ha construido en Latinoamérica por factores como los conflictos armados. Bueno, lo saben muy bien en el caso de Colombia con los grupos paramilitares, con las guerrillas como los FARC. Sí, es el caso en Perú con el Sendero Luminoso, es el caso en México de forma diferente con el ejército zapatista, pero digamos que son grupos armados que contestan la legitimidad del Estado sobre su territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso, y eso le peligra esa idea del Estado como encarnación de la nación. Otro factor que creo es importante es el de las migraciones, porque cuando millones de personas dentro de su población se van a vivir a otro país, entonces pues digamos que la nación ya no corresponde con un territorio, porque millones de gente que pertenecen a su nación viven ahora en otro contexto cultural, económico, social. Entonces, eso yo creo que también modifica mucho la relación que la nación puede tener con el Estado, que se supone la está representando. Democratización, yo creo que es un factor importante, un factor de crisis en el sentido de que cuando se permiten cada vez más que se exprimen voces, pues también se pueden expresar, perdón, voces disonantes que ya contradicen ese discurso oficial sobre lo que pueden ser la nación, ¿no? Y finalmente, un cuarto factor que identifico es la implementación de reformas neoliberales. Y eso es importante porque eso hace que el Estado, a partir de los años 80, va a abandonar muchas de las funciones que tuvo particularmente en el campo económico y social. Entonces, lo que también hace que se pierde para mucha gente esa relación directa que ellos tenían con el Estado. Entonces, yo creo que a raíz de esa crisis es porque también eso nos explica un poco por qué los estados pues se interesan en reforzar su poder simbólico al querer presentarse como los herederos de un pasado lejano que se encarna en ese patrimonio tangible, material, representado por esos objetos que se encuentran en esos países lejanos, ¿no? Eso es mi primer nivel de análisis. Mi segundo nivel, y voy a intentar ir un poquito más rápido para que podamos tener una discusión después. Mi segundo nivel de análisis es de las políticas públicas. Yo creo que está obviamente el campo de la política cultural, que es muy importante porque creo que fue necesario para los estados latinoamericanos reforzar sus capacidades de gestión del patrimonio cultural antes de poder plantearse como actores legítimos y poder pedir esos objetos de vuelta. Una vez más, un argumento que se presentó muchas veces era que los países del mundo en desarrollo, como se decía mucho en aquella época, no tenían ni el expertise ni los recursos para poder hacerse cargo de los objetos, ¿no? Y yo creo que particularmente en el caso de Latinoamérica hoy día, eso no es un argumento válido. Existen en todos los países existen museos de muy alta calidad, están los expertos que conocen muy bien, mejor probablemente que los curadores de los museos occidentales, este tipo de objetos y que saben cómo cuidarlos, ¿no? Y ahí, una vez más, volviendo a insistir en el tema del momento en el que se da este reforzamiento de las capacidades de gestión, es que el Estado va a incrementar sus capacidades en el campo de la cultura al momento en el que se está
retirando un poco de otros ámbitos como son la economía o los servicios sociales. Entonces, no sé si es paradójico o si uno explica el otro, pero digamos que esa coincidencia temporal se me hizo muy, muy importante. Otro tema importante en cuanto a política pública que puede explicar el interés de los estados es el del desarrollo del turismo cultural. Yo creo que es particularmente evidente en el caso del Perú, donde toda la política turística de Perú se ha enfocado a Machu Picchu desde hace ya casi un siglo ahora, ¿no? Entonces, para mí no puede ser completamente una coincidencia que a inicios de los años 2000, cuando ya mejoran las condiciones de seguridad por el fin del conflicto armado con el Sendero Luminoso, se reabre el país al turismo masivo extranjero. Es justo cuando empieza lo más fuerte de la disputa entre Perú y Yale, ¿no? Entonces, yo no creo que pueda ser completamente una coincidencia. Y de alguna forma, los dos casos colombianos que le mencioné, explican en reversa el mismo proceso. Es decir, que yo creo que ni la colección Quimbaya ni las estatuas de San Agustín representan para el Estado colombiano un potencial turístico muy fuerte. Colombia se promociona el turismo a nivel internacional, sin duda, con su patrimonio cultural, pero más bien, digamos, el patrimonio colonial, por ejemplo, de Cartagena y poco su patrimonio prehispánico. La zona del Quindío es turística, pero no lo es por los restos prehispánicos. Y San Agustín, pues ahí simplemente está muy alejado de los grandes circuitos turísticos y el Estado no ha invertido en el tipo de infraestructura que por ejemplo, tiene la zona del Cusco y de Machu Picchu, donde la gente se puede ir en tren, entonces es muy fácil de hacer. Eso no existe, ¿no? En el caso de San Agustín y no parece que haya mucha voluntad de intentar hacerlo, ¿no? Finalmente, el tercer aspecto que me parece importante cuando hablamos de políticas públicas es el tema de las relaciones exteriores. Y como les comentaba antes, las negociaciones se dan de Estado a Estado. Entonces, ahí sí tenemos que reconocer que un Estado tiene que balancear varias prioridades al mismo tiempo. Entonces, si tomamos el ejemplo colombiano, yo creo que se puede entender que en los años 2000, 2010, los gobiernos colombianos tenían como prioridad restablecer la imagen de Colombia como un país donde se podía invertir, que era un país confiable para hacer negocios, ¿no? Entonces, se querían firmar tratados de libre comercio, particularmente con Estados Unidos, pero también con la Unión Europea. Entonces, digamos que se puede entender que una actitud, digamos, más confrontacional con los mismos países con los que se querían llegar a esos acuerdos para pelear la posesión de objetos culturales, pues podían aparecer como objetivos contradictorios, ¿no? Y yo creo que eso es un efecto que no podemos descartar. Finalmente, el tercer nivel de explicación que yo puedo encontrar para explicar el interés de los países latinoamericanos en pedir devoluciones es el tipo de actores que están involucrados. Y ahí para mí es muy importante porque se habla mucho, por ejemplo, en la prensa, ¿no? De que México quiere el pedazo de Moctezuma o Colombia va a pedir la devolución de la colección Quimbaya. Pero a ver, Colombia no es un agente independiente, Colombia es una entidad abstracta y esa entidad está conformada por seres humanos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos seres humanos? Porque no todos dentro de cada país están a favor de esto, ¿no? Entonces, me intenté identificar categorías de actores que se interesaban en este tema. Y una sorpresa grande, y creo que ahí estoy hoy día gracias a esto, fue darme cuenta que en realidad pocas veces las demandas de retorno provienen del Estado mismo.
en la mayoría de los casos es porque hay gente local, como por ejemplo David y la veeduría en San Agustín, pero como les comenté, es el caso del Penacho de Moctezuma, de la colección de Machu Picchu, de la colección Quimbaya, es porque hay gente de la sociedad civil que, pues no sé, están a lo mejor un poco más locos que otros porque piensan que es posible cuando todo parece indicar que no lo es, creen realmente en esto y entonces hacen de eso un objetivo para ellos personalmente o también para su grupo y su comunidad local, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que están, digamos, al frente de esta lucha hasta que entre el Estado. Una vez que entra el Estado, se nota esa tendencia de poner de lado a esos actores, ¿no? En parte porque entraron los expertos, que son pues gente que han dedicado su vida profesional al patrimonio y a los museos, y entonces muchas veces son gente que hablan un mismo lenguaje eh, en el país que demanda y en el país donde se encuentran los objetos demandados, ¿no? O sea, yo creo que una persona de museo en Colombia entiende el trabajo de la persona de museo en Alemania, porque pues al final hacen ese mismo trabajo de conservación, ¿no? Por eso se habla a veces de un discurso autorizado, es decir, cuando los expertos hablan entre sí, tienden a descartar un poco lo que, digamos, voces diferentes como las que pueden provenir de la sociedad civil, ¿no? Una tercera categoría muy importante de actores son las personalidades políticas. Ahí sí me queda clarísimo que si no hay una intervención política al más alto nivel, es poco probable que se dé una devolución. Los casos peruanos lo demuestran, los presidentes se involucraron personalmente en estas batallas y yo creo que es lo que los casos colombianos nos están confirmando en la actualidad, porque pues no pasó nada durante los 5 o 6 años entre las decisiones de justicia en los casos de Quimbaya y de San Agustín y la elección de Petro. Básicamente no pasó nada porque no había interés por parte de las administraciones anteriores y ahora parece que esta administración sí tiene una actitud muy diferente y entonces ahora se están dando esas negociaciones, ¿no? Una particularidad de los casos colombianos es la intervención del sistema judicial en ese proceso. Y eso es algo que no existió ni en Perú ni en México y que me interesó bastante en el caso de Colombia, que a mí me parece que es a la vez algo positivo y algo inquietante, por decirlo así. Positivo en el sentido de que me parece importante que en una democracia los ciudadanos tengan vías alternativas para que los escuchen cuando no se puede establecer un diálogo directo entre una administración y los administrados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? los, individuos de la sociedad civil que mencionaba antes, pues en algún momento deciden acudir a los tribunales y los tribunales de hecho les dan la razón, ¿no? Entonces los tribunales se convierten en una vía de comunicación entre el ejecutivo y los administrados. Es inquietante también, y ahí es el politólogo hablando de nuevo, a mí me parece un poco inquietante que en una sociedad democrática el, la intervención de la rama judicial del Estado sea necesaria justamente para que se establece ese diálogo. Yo creo que ahí sí estamos hablando de calidad de democracia, más que de democracia formal en el sentido de votar, por ejemplo. Si hablamos de la calidad de la democracia, desafortunadamente creo que demuestra que falta mucho por hacer en Colombia al día de hoy, porque no, en un mundo ideal, no hubiera tenido que ser necesario acudir a los tribunales para que se reconociera el rol y la importancia de las voces de la sociedad civil en los procesos de retorno. Y ahora una idea más, y con eso concluyo. Me pareció interesante que
que hay en realidad muy poco involucramiento de las comunidades indígenas, por lo menos en los casos que yo estoy estudiando. Hay muchos casos a través de Latinoamérica de comunidades que piden la devolución de restos humanos, y eso yo creo que es una problemática bastante diferente. Se acepta realmente el día de hoy que los restos humanos no deberían de exponerse en museos, que deberían de ser devueltos a sus comunidades cuando esas comunidades lo piden. Pero en el caso de esos artefactos que yo les presenté, claramente yo creo que el proceso de apropiación de esos objetos por la nación ha jugado su papel de desvincular un poco las comunidades indígenas actuales del significado de esos objetos. Por ejemplo, yo sé que durante la audiencia de la Corte Constitucional sobre el caso de Quimbaya, los representantes de las organizaciones indígenas claramente dijeron que ellos consideran que es importante que regrese la colección Quimbaya, pero no para ellos particularmente como indígenas, sino para la nación colombiana en general, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que tenemos aquí una señal de que la nación se ha apropiado plenamente del pasado prehispánico, y ese ha sucedido también en Colombia. Lo voy a dejar acá, voy a dejar de compartir mi pantalla para que ojalá podamos seguir hablando un poco. Espero que no fui demasiado largo. La verdad, muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias a usted, Pierre. De verdad ha sido un panorama muy amplio, digamos, indagando por las causas y tratando de entender por qué nos encontramos en este momento en esa ola de repatriaciones, que pues finalmente no es un fenómeno aislado en Colombia, desde luego está como integrado no solo a la región, sino al mundo entero. Agradecemos esas luces que nos ha dado, porque como que ha sistematizado y puesto de manera muy clara la situación en la que nos encontramos. Aprovechamos, David y Marta también nos acompañan acá. Pueden abrir también su micrófono. Si quiere, para aprovechar, porque tenemos entendido que el profesor Lawson pues tiene ahorita otra actividad, vamos a aprovecharlo al máximo en relación a nuestros asistentes. Hemos recibido varios comentarios y preguntas, entonces pues vamos a ir primero a ellas. Bueno, vamos a compartir aquí. Lorena Rodríguez, desde Bogotá, nos pregunta, ¿cómo actuar cuando se trata de objetos arqueológicos o etnográficos en manos de colecciones privadas en el extranjero? ¿Existen protocolos internacionales que permitan exigir la devolución de este tipo de piezas patrimoniales? ¿Cómo se rastrea su ubicación? Sí, son diferentes preguntas y son muy buenas las tres. Bueno, ¿cómo actuar? Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo mexicano, en la administración actual del presidente López Obrador, México se ha vuelto muy agresivo, por decirlo así, en, por ejemplo, intentar detener subastas que se dan en Europa, en particular en Francia, de objetos precolombinos, ¿no? Con el argumento de que son objetos que pertenecen al patrimonio cultural mexicano y que no se pueden vender. Ahí es muy difícil, muy complicado, porque como le comentaba al inicio, si no se puede comprobar que los objetos salieron de México después de las fechas de los tratados internacionales en la materia, desafortunadamente hay muy poca posibilidad de poder recuperar esos objetos. Hay otras experiencias, si nos vamos a China, por ejemplo, donde hay gente muy adinerada que está comprando justamente en subastas, por ejemplo, y que están comprando los objetos y los están mandando de vuelta luego a China y les están devolviendo al Estado chino. Entonces, esas pueden ser formas de hacerlo, pero claramente el tema de colecciones privadas es muy complicado, porque se requiere
poder comprobar cuándo salieron los objetos y luego se requiere la colaboración de las autoridades del país donde se encuentran, ¿no? Entonces, protocolos internacionales en la materia, no realmente, está un convenio de UNIDROIT de 1995 que busca, digamos, armonizar las disposiciones del derecho privado en la materia, pero pocos estados lo han firmado y en particularmente no los países donde se encuentran, los países occidentales de Europa o Norteamérica no lo han firmado, entonces pues no se aplican esas disposiciones. Y ese convenio es interesante en particular porque tiene disposiciones que no tiene el convenio de la UNESCO sobre el rol de las comunidades indígenas. Y luego, ¿cómo rastrear su ubicación? Eso, una vez más, es una gran pregunta, porque claro, ¿cómo se va a pedir algo si no se sabe que está ahí? Que ese es el problema de, una vez más, de las subastas, por ejemplo, porque si se hace una venta de un coleccionista privado a otro, pues digamos que el objeto desaparece y volverá a aparecer si el comprador en algún momento decide publicarlo o volverlo a vender, pero es muy complicado. Entonces, rastrear la ubicación, yo creo que se ha hecho en lo que son las colecciones museales. Hay registros, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Colombia, de la señora Clemencia Plazas, que fue directora del Museo del Oro, me contó que ella, cuando empezó su carrera, había hecho, por ejemplo, ese trabajo, ¿no? De hacer una lista de todas las colecciones que se encontraban en museos de Europa, pero ya, o sea, eso se puede hacer con instituciones públicas, con instituciones privadas. Hay, hay muy pocas formas, a menos, digamos, de meterse a un proceso de investigación y de contar con la buena voluntad de los coleccionistas privados. Gracias, Pierre. Nos pregunta desde Canadá, María del Mar Sarmiento Robledo. No, perdón, esta pregunta no era, esta es la pregunta de María del Mar. Messier Lozón, políticamente o culturalmente, ¿cómo puede explicarse que en América del Norte es tan importante que se respeten los restos humanos ancestrales y no en América Latina? Perú, México, Colombia siguen exponiendo restos Sí, humanos. pues, a ver, no, yo no creo tener yo no soy antropólogo, entonces yo no me quiero meter, digamos, a hacer respuestas que especialistas en otras disciplinas podrían seguramente tener una respuesta más acertada. Yo me arriesgaría a decir que si me voy por el lado político, yo creo que hay un sentido de lo que es la nación muy diferente. De hecho, los grupos étnicos nativos en Norteamérica se siguen definiendo con ese mismo término de nación, ¿no? Entonces yo creo que se les reconoce un estatus aparte del resto del grupo norteamericano. Y eso yo creo que les ha dado, y si a eso le sumamos, digamos, una dimensión religiosa también, que creo que eso encontró mucho eco dentro, por ejemplo, de las administraciones de Bush cuando se firmó la ley de NACPRA en el año 1990 que provee que los museos deben de devolver los restos humanos a comunidades nativas si esas lo piden. Yo creo que el tema religioso era importante también. Y mientras en América Latina, por el proceso que yo iba describiendo, digamos, de asimilación de los grupos indígenas al cuerpo de la nación más global, yo creo que eso hace que se justifica menos desde ese punto de vista em, eh, sacar unos restos humanos de una institución como un museo que puede ser público, que le pertenece a todos, para devolverlos a una comunidad que digamos que es un grupo subnacional, ¿no? Yo lo veo de esta manera, no sé qué tan válida puede ser mi explicación, pero a lo mejor por ahí va.
Y en términos de exponerlos, yo creo que ahí sí es como una cuestión cultural, donde se desarrolló una sensibilidad que a lo mejor también tiene que ver con el tema religioso en Norteamérica, y que simplemente, pues yo creo que no hay esta misma sensibilidad en Latinoamérica. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo me acuerdo en Perú de estar en Arequipa o en el Cusco, donde hay momias en los museos. La gente está muy orgullosa de ellas, ¿eh? No es que haya estoy seguro que debe de haber grupos que quieren devolución de los restos de sus ancestros, pero en esos países en particular no es un tema tan fuerte como en América del Norte, es cierto. Gracias. Nos pregunta Sebastián Villamizar Niño, eh, ¿qué papel ha jugado o puede jugar la sociedad civil en Colombia para el retorno de objetos pertenecientes al Mm. patrimonio cultural de la nación? Ujú, ujú. No, bueno, yo creo que un poco lo comenté, ¿no? A mí me parece, por lo menos en los dos casos que estuve discutiendo el día de hoy, o sea, yo creo que esos casos no existirían si no fuera por la iniciativa de actores dentro de la sociedad civil. Entonces, ahí sí me parece fundamental ese rol. ¿Y cuál puede ser su papel? Yo creo que esa es una cuestión muy difícil porque requiere mucha determinación, mucha voluntad de querer seguir, porque no es un esfuerzo de un fin de semana, ¿no? O sea, es de año tras año, de encontrar la energía, de ir a hablar con gente que no quiere hablar con uno, de escribir, de no obtener respuesta o de obtener respuesta negativa, de irse al tribunal si no va por la vía administrativa. Entonces, pero es importantísimo y yo diría que además es algo muy positivo por lo que es el concepto de patrimonio. Porque si el patrimonio es solamente algo definido o impuesto por el Estado, eso quiere decir que la gente en la sociedad no se identifica mucho con esto. Yo creo que al contrario, los casos que vemos a lo mejor son grupos pequeños de gente, ¿no? O sea, seguramente no estamos hablando de millones de gente que se interesa en el tema, pero yo creo que es algo muy positivo ver que hay círculos más allá de las autoridades oficiales que se interesan en el tema del patrimonio. Gracias. Nos pregunta, píntala como quieras, historias. Siendo el camino legal estrecho para reclamar y repatriar vestigios arqueológicos, ¿el camino de la diplomacia y la razón política de la exigencia son viables? Por ejemplo, en el caso del patrimonio colombiano, ¿podría la comunidad emprenderlo? Similar a la... Bueno, entonces, bueno, un poco lo que estuvimos diciendo, o sea, claro que sí es importante, ahora concretamente no. O sea, David y Marta no pueden tomar el avión, irse a Berlín, agarrar las estatuas y ponerlas en sus maletas y regresar. O sea, sí pueden, pero no se aconsejaría mucho. Se hizo, de hecho, hay casos recién en Francia donde hay activistas que lo hicieron, pero bueno, luego fueron al tribunal también, y esa vez el juez no estaba tan contento con ellos. Entonces, claro, la diplomacia sigue siendo la vía por la cual se hace esto. Como mencionaba, porque pues, las estatuas de San Agustín hoy día son colecciones públicas en Alemania, o sea que si no hay un acuerdo oficial por parte de las autoridades del Estado en Alemania, esas estatuas no pueden salir de ahí. Entonces, por bien o mal, o sea, sí es la vía por la cual se debe de hacer, a menos claramente de ser mucho más revolucionario o radical de lo que soy yo y de decidir hacerse justicia por sí mismo, pero no abogaría a favor de esa solución. Gracias. Bueno, un comentario más que nos hace eh, Fagua Convita Salas, castellanos. Queremos el patrimonio porque es parte de nuestra historia, de nuestros saberes, de nuestro caminar en el tiempo. Porque no conoce su historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí,
Estoy de acuerdo. A veces estoy más pesimista. Yo creo que a veces, aunque conozcamos nuestra historia, seguimos repitiendo los mismos errores, em, pero sí, estoy de acuerdo con ese matiz que intentaba introducir, ¿no? De que realmente ese patrimonio es una construcción y eso es muy importante. Hoy día valoramos lo que hicieron las culturas antes de la conquista. Em, pero tenemos que entender que lo que pasó en décadas o siglos atrás fue en parte porque simplemente vivían en un sistema de valores diferentes. Por ejemplo, hablar del presidente Holguín, que regala en el 1893 la colección Quimbaya, no es porque sea malo o porque sea inconsciente, o solamente que él era un hombre de su tiempo. Él era un hombre que creía que las poblaciones indígenas no tenían futuro, que el futuro de Colombia era el progreso, era la modernidad, ¿no? Entonces, para él esas cosas no tenían más valor. Era un hombre de su tiempo y tenemos que entender esto. Si no condenamos lo que pasó sin realmente entender, y es ahí donde corremos el riesgo de repetir errores si no entendemos el contexto en el que se tomaron decisiones en el pasado. Gracias. David y Marta, allá en San Agustín. Bueno, Aprovechemos al doctor ante Pierre. todo quiero darle muchísimas gracias al doctor Pierre por venir a acompañarnos esta tarde, ayudarnos otra vez a aclararnos dudas y a ayudar a visualizar cómo es que funcionan estos procesos. Ha sido muy interesante escuchar, doctor Pierre, cómo usted le ayuda a uno como a crear las imágenes y concretarlas, porque lo que usted dice es muy cierto. El valor de ese patrimonio se construye y aquí, por ejemplo, en esta comunidad, que nosotros que vivimos en este territorio y tenemos una relación tan cercana con las estatuas, es un elemento que se está construyendo a diario. Todos los habitantes de este territorio y la relación con esas estatuas se construye, se alimenta a diario. Es por eso que esta causa y esta acción nació realmente por la comunidad, aunque nosotros hemos liderado, sí, muchas cosas, pero realmente la comunidad, todos nosotros aquí en San Agustín, nuestros vecinos, nuestros amigos, todas las personas a nivel político, a nivel del comercio, a nivel del turismo, a todos les interesa qué va a pasar con esas estatuas. Y además me sumo a la mucha gente que viene aquí de paso y mira las estatuas y comprende que el valor de esas estatuas es in situ. Y ellos han sido voces también, cantidad de voces que se han sumado y que están en otros lugares de Colombia, están allá en Bogotá, como Diego y como muchos amigos del proceso de la repatriación, como Diego Márquez, y también internacionalmente, porque también eso ha venido sonando y se ha ido creando. Entonces, todo como lo que usted dice, para nosotros aplica muchísimo y muchísimas gracias por cristalizar y también porque nos ayuda a visualizar que tal vez el futuro del manejo de esas estatuas también puede estar en manos de la comunidad, que es lo que ahora nosotros quisiéramos ver. Gracias. Yo sí quisiera agregar un comentario. Muchísimas gracias, Pierre. Qué privilegio para nosotros que usted comparte estos frutos de tanto trabajo tuyo. Es importante para nosotros. Muchas gracias en nombre de mucha gente, estoy seguro. Yo quería pedirte que tal vez vayan a mencionar un detalle que, si no estoy mal, usted no mencionó, de que yo aprendí de su libro. En uno de los casos, de los 6 casos, si no estoy mal, corrígeme si estoy mal, creo que era el caso de las textiles de Paracas que estaban en el Museo de Gothenburg en Suecia, que cuando negociaron su retorno, en la primera fase negociaron el retorno de solo una parte, y realmente la reacción entre los otros interesados fue no aceptar eso, hacer entender que por más que ya se había hecho ese trato no puede ser que ustedes tomaron la osadía
de negociar solo una parte y no todos, y al fin tenían que volver a cambiar el trato. Entonces los que querían dejar una parte allá, al fin del día perdieron, y deberían haber entendido desde el principio, es mejor devolverlos porque robado es robado. ¿Estoy en lo correcto? Era en el caso de Machu Picchu, pero sí, o sea, así pasó. Entonces, Se llegó a un primer acuerdo donde efectivamente se preveía el retorno solamente de una parte de la colección, y cuando se supo hubo digamos, un levantamiento público y mucha gente diciendo que no se podía, y entonces se volvió a negociar hasta llegar al acuerdo final donde pues todo se devolvió. Gracias por la corrección. Sí, yo recordé que ese caso en cuanto a las lecciones que tiene para nosotros aquí en Colombia, creo que es muy pertinente. Pierre, pues yo sé que usted ya tocó el tema y de pronto una hipótesis, pero ¿por qué precisamente en Colombia nos ha tocado desde las comunidades apalancar estos procesos y por qué esa vía legal, a diferencia, digamos, de los casos que usted nos mostró en México o en Perú, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser la raíz más profunda de esa situación? Sí, yo creo que especialmente si en una perspectiva comparativa, yo creo que en México y en Perú el tema del patrimonio cultural material, ¿no? Ha cobrado mucha importancia a lo largo del siglo XX, ¿no? Como factor de promoción de la identidad nacional, como factor de desarrollo del turismo. Y que no ha sido tanto el caso en Colombia. Que puede explicarse por la forma en la que se construye la nación colombiana, se puede explicar por los problemas que el Estado colombiano ha sido teniendo de controlar todo o parte de su territorio frente a grupos armados. O sea, hay muchas razones, ¿no? Pero creo que el resultado es que hay comparativamente menos interés, lo que no quiere decir que no haya interés para nada. O sea, el hecho mismo de que exista un instituto como el ICANN demuestra que, o sea, que sí existe este interés, ¿no? Y la otra parte de la respuesta sería que justamente eso, yo creo que a lo mejor porque hay menos interés por parte del Estado, hay más espacio dentro de la sociedad civil para que otras personas se interesen y se puedan adueñarse un poco del tema y decir, nosotros queremos también tener voz y voto sobre el tema, que también son fenómenos que existen en Perú y en México, pero a lo mejor no tanto, justamente en Colombia, porque pues el relativo desinterés del Estado hace que hay más legitimidad para esos actores locales de querer que se escuche su voz. Esa es la explicación que yo le puedo ver. Y el sistema judicial, como dije, pues porque, o sea, ahí sí, y a lo mejor ahí David y Marta están en una mejor posición para contestar, pero yo creo que simplemente, o sea, cuando pasan los años y que los canales de comunicación con la administración están cerrados, pues uno busca vías alternativas y una vez más, qué bueno que en Colombia por lo menos existan esas vías legales de hacerlo. Sí, muchas gracias por la aclaración. Se podría considerar, pues qué pena, yo sé que ya le quedan pocos minutos, no sé si puede atender un poquito más a una Adelante, discusión. sigamos. No, yo estaba pensando si también tiene que ver algo con, digamos, con la tradición de la clase política colombiana en relación, digamos, a ver sus relaciones con el extranjero muchas veces en función de lo que yo podría decir un servilismo o como una subordinación en la medida en que históricamente pues este país ha sido extraído en sus recursos naturales, expoliado en su patrimonio cultural y parece que la clase política le teme a hacer esos tipos de reclamos a países y a potencias pues que en su momento fueron colonialistas o tuvieron o antes siguen teniendo gran injerencia digamos en
en el ámbito mundial sobre Colombia, hemos sentido que hay como un temor y como que es mejor no meterse con el rey de España, es mejor no ir allá a hablar con los alemanes, porque pues, ¿para qué? Si ellos nos hacen favores, pues nosotros ¿para qué vamos a irles a pedir eso? Entonces, creemos que como ciudadanos, pues nosotros estamos por fuera de esa dinámica y gracias a que de la Constitución de 1991, por ejemplo, se crearon una gran cantidad de herramientas de participación ciudadana, es posible que un solo ciudadano pueda llevar adelante a través de tutelas, acciones populares, como la que surtió en este caso, llevar una reclamación que finalmente atiende a la reclamación de derechos que como colombianos, pues a todos nos atañen, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que hay claramente por décadas una visión por parte de las élites políticas en Colombia de, 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 de- de no querer oponerse de frente a España, mucho menos porque yo creo que hay, digamos, unas élites hispanófilas que no quieren que no quieren conflicto con España, pero en general con las potencias occidentales, porque de alguna manera para esas élites esos países representan una especie de modelo a seguir, ¿no? Para que Colombia pueda alcanzar esta modernidad que ellos consideran le hace falta al país. Y ciertamente yo entiendo su argumento, ¿no? O sea, eso lleva a la reproducción de modelos coloniales o imperialistas adentro del país, ¿no? O sea, que a la vez de la relación de Colombia con esos países, pero también dentro del país mismo, de ciertas élites en su forma de tratar a la sociedad civil. Concurro en esto. Gracias. David, ¿algún comentario? Estoy contento con todo lo que hemos oído, pero porque el libro está rico en enseñanzas, pero poder hablar con la persona detrás de las ideas del libro es mucho mejor todavía. Estamos contentos con poder hacer esta charla y pues tenemos que hacer seguimiento a esto, ¿no? A mí se me ocurrió cuando hay preguntas de cómo actuar, lo primero que a mí me ocurre es decir con creatividad, porque en cierto sentido la formalidad cierra los caminos y tenemos que buscar caminos nuevos y cada persona puede inspirarse por haber visto otras personas que tomaron alguna acción y decir, wow, qué interesante o qué loco o qué impresionante. Yo voy a hacer algo también, pero a lo mío, voy a hacer algo a lo mío, con mi creatividad, ¿no? Así entre muchos vamos a lograr proyectos como de este estilo. Gracias, David. Bueno, creo que nos... Y otra cosa es que yo creo que ahorita debemos de verdad y estar positivos e imaginar que así como Petro ha ido en su avión presidencial a varios países y dice, venga, yo vengo por este paquetico y ha recogido más de 500 elementos arqueológicos y los ha traído en estos pocos meses de trabajo que lleva. Yo creo que en uno de esos viajecitos si puede ir y traer las estatuas, ¿no? Porque no, si hay voluntad política, si todo se ajusta, si las cosas se llegan a este tipo de negociación, pues ojalá este año o el otro año estemos celebrando todos juntos el regreso de las estatuas aquí al macizo colombiano. Ojalá, Marta. Bueno, doctor Pierre, no le quitamos más su tiempo, le agradecemos de verdad otra vez habernos dado este espacio, la grabación, esto va a estar disponible en YouTube, sabemos que pues, va a seguir siendo vista y esperamos que esto también pues sea como un referente para
conocer su obra, pues también compartiremos el link de su libro, pues para los que quieran y estén interesados en conseguirlo, pues en inglés a través de Amazon. Esperamos que se pueda conseguir. Y bueno, esperamos de pronto vernos más adelante porque creo que este va a ser el año de la repatriación, muy probablemente sea donde se culmine un proceso de más de 10, 12 años en cabeza de los amigos allá en San Agustín, que han estado luchando para que esto sea realmente, en efecto, se materialice y podamos tener un retorno no solo de unas materialidades, sino finalmente de un concepto como es el de la dignidad, que creo que finalmente es el que en gran parte es el motor que ha motivado e inspirado a muchos a decir por qué hace 100 años vinieron, se llevaron cosas de una manera ilegal, irregular, etcétera, por qué otros países están gozando de lo que es nuestro patrimonio y por qué es tan difícil simplemente decir, oiga, resarzan eso que se cometió y volvamos a tener representadas en esas estatuas, digamos, recuperar también la dignidad perdida sobre un pueblo que históricamente, como les decía, ha venido siendo víctima del extractivismo, del expolio, y un país tan rico como el nuestro, pues realmente merece que sus ciudadanos también tomemos conciencia de lo que tenemos y lo reclamemos. Muchas gracias, Pierre. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme ese foro para hablar de mi trabajo. Y pues hasta muy pronto, espero. Bueno, claro que sí. Entonces, Pierre, hasta luego. Marta y David, esperamos vernos en otra oportunidad también para hacer de pronto una divulgación sobre los adelantos del proceso de la repatriación, porque también creo que se merece el público tener más información sobre lo que está sucediendo y que ustedes nos pueden ilustrar. Muy bien, Vale. buena idea, vale. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias Diego, gracias Pierre, gracias a todos.